6 de noviembre del 2024. El Evangelio es de Lucas 14, del 25 al 33. ¿Qué dice? En aquel tiempo caminaba Jesús con gran muchedumbre, y él volviéndose a sus discípulos les dijo, si alguno quiere seguirme y no prefiere a mí más que a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene cómo terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla. Y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos está dando una indicación muy importante para cada uno de nosotros. Vamos a irla desarrollando para que la podamos entender. Dice Jesús que caminaba él al lado de mucha gente y les dice a sus discípulos, si alguno quiere seguirme y no me prefiere más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Así de sencillo, hermanos. Muchas veces queremos mucho a nuestro papá, a nuestra mamá. Pues es normal, es natural. Pero ese amor debe de ser menor que el amor que le tenemos a nuestro Padre Dios. ¿Y cómo le podemos representar a nuestro Padre Dios el amor que le tenemos? Pues simple y llanamente poniéndonos a trabajar en las obras que Él nos dijo que hiciéramos, el bien al prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y nos menciona aquí que muchas veces nosotros queremos más a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y no tenemos esa condición de amar a Dios primero. Porque muchas veces creemos que amar a Dios es ir a misa, es confesarnos, comulgar, ¿sí? Es ir a la hora santa, el jueves santo, ¿sí? A la liturgia, pertenecer a un grupo parroquial, realizar algunas actividades dentro de la parroquia. Pero lo principal, hermanos, es ayudar al prójimo. El prójimo que tiene necesidades de casa, vestido y sustento. Hay gente que pues vive en la calle, hay gente que no tiene que comer. Y si nosotros nos pudiéramos o nos pusiéramos a trabajar en bien de ellos, pues otra cosa sería porque son las obras de caridad que el Señor quiere que nosotros hagamos en nombre de Él. Y así le estamos representando que lo amamos. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo en una ocasión les dijo, cuando hiciste algo por uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, ¿cómo es posible que tú me ames si no me has visto y no ames a quien estás viendo que tiene necesidades? Ese es el formato. Como les vuelvo a repetir, si nosotros nada más nos dedicamos a vivir una vida bien con nuestra familia, y lógico que si nosotros damos amor a nuestra familia, ellos nos corresponden con amor, digo generalmente, ¿no? Normalmente, ¿no? Sí. Porque a veces les damos amor a nuestra familia y nos dan una cachetada, ¿verdad? Y nos dan la espalda. Pero si nosotros nada más hacemos eso y nos corresponden, nos pagan ese amor con otro amor, pues no tiene caso. Hagamos el amor a gente que no conocemos, a la gente que necesitada. De nada sirve amar a quien nos ama. Así lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo en otras lecturas. Y bueno, dice aquí mismo, si no amas a Dios más que a ti mismo, pues no sirves para ser mi discípulo. Un discípulo es aquel que escucha y obedece. ¿Sí? ¿Y cómo es eso de que, pues sí, muchas veces nosotros preferimos deleitarnos, preferimos darnos gusto, preferimos a nosotros brindarnos la oportunidad o todas las satisfacciones de nuestros cinco sentidos, de nuestra sexualidad, la diversión, y nos olvidamos de que tenemos que hacer un trabajo, ese trabajo espiritual que debemos de hacer al prójimo. Acuérdate que hay obras de caridad corporales y espirituales. Eso es importante que tú lo tengas y lo hagas. ¿Sí?
Y todo esto pues lo vas a hacer con los dones del Espíritu Santo. Acuérdate que pues, tenemos dones del Espíritu Santo que se nos fueron otorgados. A lo mejor tienes uno, dos, tres, cuatro, tienes muchos, ¿sí? O a lo mejor nada más uno, pues con ese ponerte a trabajar. Acuérdate que la pobreza es relativa, siempre hay alguien más necesitado que nosotros. Y la riqueza es relativa, siempre hay alguien más rico que nosotros. Eso lo tenemos que también nosotros entender. Nos sigue diciendo aquí, dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Cómo es eso de que el que no carga su cruz y me sigue? O sea, que hay que cargar una cruz como cargó nuestro Señor Jesucristo el madero y fue crucificado. Pues es un simbolismo, eso nos da a entender que tenemos que estar preparados, tenemos que conocerlo para poderlo amar y para poderlo servir. Porque no puedes servir a alguien si no conoces qué es lo que tienes que hacer. Eso es muy normal, muy lógico, ¿verdad? Si conoces a Dios y quieres demostrarle que lo amas, pues entonces te tienes que ponerle a servir. Y servirle a Él es servirle al prójimo, ¿sí? A los otros seres humanos como tú. Así de sencillo. Acuérdate del Evangelio del Samaritano, que ayudó al desvalido, al que había sido asaltado, que estaba como medio muerto. Pasó un levita y no lo ayudó, pasó un sacerdote y no lo ayudó. Gente que tiene conocimiento de Dios. En cambio un samaritano lo ayudó. Y no solamente lo ayudó, sino procuró que estuviera bien en su futuro. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ese es nuestro trabajo. El cumplir el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el nuevo mandamiento que nos da. Y dice que ahí se encierra toda la ley de los profetas. Así nos lo dijo Jesucristo. Bueno, cargar la cruz es eso. Hacer nuestro trabajo. ¿Sí? Sí, porque muchas veces pensamos otra cosa, eso de cargar la cruz. No, pues no vamos a cargar ninguna cruz, hermanos, físicamente hablando. Bueno, pues, no. Pero en aquel tiempo se los dijo a ellos porque tenían muy presente, muy prematuro, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo mataron a nuestro Señor Jesucristo? Por hacer el bien a los demás. Provocó envidias, ¿sí? De mucha gente, principalmente de los fariseos y de los escribas, de los líderes de la iglesia de aquel entonces. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo hizo el bien a mucha gente. Ustedes ya lo han visto, ya lo han leído, ya lo han escuchado, ya lo han estudiado. Curó a enfermos, dio de comer, resucitó a unas personas, sacó el demonio a otras y nos dejó la doctrina de cómo debe de ser nuestro comportamiento. Yo siempre les he dicho, es muy diferente el comportamiento que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo al comportamiento que está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es muy diferente. ¿Sí? Después podemos analizar muchos puntos contradictorios que se mencionan en el Antiguo Testamento. Pero por eso es importante nosotros que seguimos a Cristo, que cumplamos con lo que Él nos ha pedido, los requerimientos que Él nos ha dado. Él viene y nos explica exactamente cómo debe ser nuestro comportamiento en la vida. Bueno, y nos pone un ejemplo. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, se pone primero a calcular si le va a alcanzar el dinero para hacer la torre? Mete los cimientos y si no te alcanza el dinero, pues se va a quedar a la mitad de la construcción. Y la gente que te ve pues se va a reír de ti. Eso nos da a entender de que al principio estamos así como muy entusiasmados en las cosas de Dios, ¿no? Sí, el estudio, hay gente que va a la pastoral, hay gente que va al colegio bíblico, sí, hay gente que toma cursos, sí, y se integra, pero no hace las cosas convenientes. Se queda nada más con la sabiduría, con el conocimiento de la doctrina y no se pone a ejercer el trabajo, la realización de ayudar al prójimo. Y entonces pues es como si no hubieras acabado de construir la torre. Y nos pone otro ejemplo de un rey que va a combatir a otro, pero tiene 10,000 hombres, pero el otro rey tiene 20,000. Y no se pone a pensar que si le va a hacer la guerra, pues va a perder. Entonces es mejor ir a hacer un convenio de paz. ¿Sí? Pues sí, pues para no perder la vida, ¿no? Y no perder la vida de sus soldados, ¿no? Y hay que negociar. Esto nos da a entender de que es primero usar todas nuestras condiciones para que podamos llegar a tener una tranquilidad y una paz espiritual y corporal. Usemos toda nuestra inteligencia, nuestra intelectualidad, para que desarrollemos esto conforme
a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues para esto necesitas conocerla, porque muchos critican, muchos hablan mal de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina de Cristo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hay muchas preguntas, pero con fin de causarte daño. Te dicen, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios castigador? Y el Nuevo Testamento dicen que es un Dios con paciencia, con caridad. Y después empiezan a criticar también de que cómo es posible que Dios haya permitido, ¿sí?, que Herodes haya mandado matar a muchos niños menores de 2 años. Y que nada más Dios haya avisádole a José en sueños que se fuera a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Y lo salva a nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a José y María para que se vayan. ¿Por qué no ayudó a todos los demás? ¿Por qué no hizo algo de nuestro Padre Dios para que no mataran a los niños? Pudo haberle mandado un paro cardíaco a Herodes. Pudo haberle mandado un rayo para que lo exterminara y no diera esa orden. Pudo meterse en su mente, en su corazón, para que no dijera esa barbarie, para que se le bajara la soberbia y la avaricia. Porque Herodes pensaba que si había nacido el rey, el nuevo rey, pues él iba a finiquitar, y su descendencia también. Sabemos que cuando muere el rey Herodes, pues sus hijos, que tiene muchos, se quedan en el liderazgo, en el reinado que él tenía. Critican mucho eso de nuestro Padre Dios, de su actuar. Nosotros pensamos como hombres, razonamos como hombres. Nuestro Padre Dios nos lo ha dicho. En una ocasión Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Pues sí, no podemos pensar como Dios porque desconocemos a Dios, porque no conocemos su palabra. Por eso es importante conocer la doctrina, para ir dándole respuesta a todo eso que les estoy ahorita yo platicando. Que mucha gente critica, que mucha gente dice, pero si los de la iglesia son los peores, los de la iglesia son unos pederastas, los de la iglesia son unos enriquecedores, nada más lo que les interesa es hacer negociaciones y obtener dinero de la feligresía. Y empiezan a criticar, pero como no conocen la doctrina de Cristo, atacan a los seres humanos. Recordemos que los sacerdotes pues son seres humanos igual que nosotros, y tienen pecados y caen en errores. No porque sean sacerdotes ya son santos. No, hermano, no. Tenemos que entender eso, ¿no? ¿Sí? De que, pues sí, lo sabemos. Y hay trayectoria de nuestra iglesia católica que ha tenido unas altas y unas bajas muy violentas, ¿sí? Vemos la época de la Santa Inquisición. ¿Sí? Entonces, vemos la supuesta guerra cristera aquí en México. O más antes, las cruzadas, ¿sí? O más antes, los, entre comillas, templarios. Todos basados en nuestra institución, en nuestra iglesia católica. Y vemos a muchos papas que existieron, que eran un problema, eran más políticos que espirituales. Y bueno, ¿por qué les digo todo esto, hermanos? Porque somos muy criticados en la iglesia, entiendo yo eso, pero nos damos cuenta y no queremos entender de que todos ellos son seres humanos y que han caído en errores y que han caído en pecados. Y bueno, nuestra iglesia no ha finiquitado, ha subsistido y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo con nosotros. Nosotros somos la iglesia y vamos a esta institución para recibir los sacramentos. Vamos al templo para hacer oración, para pedirle perdón, para pedirle a nuestro Señor misericordia por todas nuestras malas actitudes. Y bueno, hermanos, esta lectura pues nos está brindando esta información y este conocimiento, y nos termina diciendo, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Sí, porque si estás fanatizado a tu dinero, a tu poder, a tus vicios, a tus gustos, a darle prioridad a tus 5 sentidos y a tu sexualidad. ¿Cuánta gente dice, pues yo trabajo, he trabajado, merezco divertirme, merezco pasearme,
merezco comprarme lo que más me agrade, aunque sea caro y sea lujoso. Para eso trabajé toda mi vida, 30, 40, 50 años. Aquí lo está diciendo. Cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes, no puede ser mi discípulo. Hermanos, muy claro está eso, ¿eh? Entonces, pues hagamos a un lado. No está prohibido vivir bien. No está prohibido. Y no hablo de los delincuentes, ¿eh? Porque pues ahí eso sí totalmente están mal. Adquieren todo lo material y lo mundano de una forma de delincuencia. No, estoy hablando de la gente normal, que aún así, estando normal, y si no hacemos las cosas que nos corresponden, pues estamos cayendo en el error y en la ausencia de Dios. Y no estamos haciendo nuestro trabajo. Y el Señor nos va a pedir cuentas de nuestro trabajo. No nos va a pedir cuentas de nuestros pecados, porque ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. ¿Sí? Por eso vino, dándonos a entender muy claramente. ¿Se acuerdan de la frase que dijo en la cruz? Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. No sabemos, de veras. ¿Sí? Acuérdense de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El maligno le dijo, ¿sí? Aviéntate desde acá arriba. Los ángeles van a venirte a salvar. No tentarás al Señor tu Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy todo lo que hay en el mundo, todos los poderes, todos los reinos, todas las riquezas, todos los lujos, pero arrodíllate y adórame, le dijo el demonio a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo muy claramente dijo, al único que hay que adorar es a nuestro Padre Dios. Entonces, hermanos, no hay que adorar a nadie, ¿eh? Ah, no, sí, hoy ya ven que ya han inventado a la Santa Muerte y Malverde, y hay mucha gente que adora a los santos. Hermanos, ya seamos bien, perfectos. No caigamos en no ser esos errores. Tengamos devociones a nuestros santos, sí, a nuestra Santísima Madre, pero recordemos que el único adorador a quien hay que adorar es a nuestro Padre Dios. Que quede eso muy claro. Bueno, hermanos, espero que me hayan entendido. Que Dios los bendiga.